El 14 de febrero de 1982, el Ocean Ranger, una colosal plataforma de perforación en alta mar, se enfrentaba a la brutalidad del Atlántico Norte frente a Terranova. Diseñada para soportar las tormentas más feroces, esta estructura imponente, con una tripulación de 84 personas, había dominado los mares desde 1976. Aquel día, un presagio ominoso se cernía sobre ellos, una poderosa tormenta invernal se acercaba. Con la fe puesta en su invencible máquina, la tripulación comenzó su rutina, ajena al destino que les aguardaba en las profundidades oscuras y traicioneras del océano. El 14 de febrero de 1982, el Ocean Ranger, propiedad de la empresa de perforación y exploración en alta mar Odeco, se dedicaba a sus operaciones típicas de perforación en alta mar en un área llamada Los Grandes Bancos, ubicada en el Océano Atlántico Norte frente a la costa de Terranova, Canadá. Al igual que otras plataformas de perforación, Odeco diseñó esta plataforma de perforación en alta mar autopropulsada y semisumergible para perforar frente a la costa en el océano mientras busca reservas de petróleo. Era capaz de operar bajo 457 metros de agua oceánica y podía perforar hasta una profundidad máxima de 7.620 metros. El Ocean Ranger, que abarca más de 120 metros de largo, 80 metros de ancho y alcanza una altura imponente de 102 metros, podría soportar las tormentas más brutales del Atlántico. Se embarcó en su viaje inaugural en 1976. La plataforma se erigió como la más grande de su tipo, superando los límites de lo que era posible en la perforación en alta mar. Con sus tanques de lastre, el equipo funcionaba con un sistema automatizado que controlaba su estabilidad, lo que garantizaba un funcionamiento fluido incluso en las condiciones climáticas más adversas. En situaciones particularmente difíciles, los tanques de lastre podían llenarse parcialmente con agua de mar, una técnica inteligente que ayudó a estabilizar la plataforma en medio de olas feroces y vientos fuertes. Dentro de la estructura, una tripulación de 84 personas pudo abrirse camino a través de tormentas implacables. Estos trabajadores dedicaron su vida a la extracción de petróleo. La tripulación era esencial para las operaciones de la plataforma. Desde 1976, el Ocean Ranger había perforado frente a las costas de Nueva Jersey, Alaska e Irlanda. Las tormentas impredecibles ponían a prueba a la tripulación día y noche. El domingo, 14 de febrero, la tripulación se dispuso a hacer lo que siempre hacían. Pocos sabían que este sería su último viaje. El diseño del sumergible le permitió capear las poderosas tormentas que frecuentaban los grandes bancos de Terranova, lo que lo hacía ideal para la perforación en alta mar en esas aguas. La tripulación conocía muy bien las capacidades de la plataforma y procedió a perforar como de costumbre. En la industria, retrasar las operaciones de perforación no era una opción y la tripulación tenía que mantener el rumbo, sin importar el costo. Esa mañana, los 84 miembros de la tripulación recibieron un pronóstico sobre una poderosa tormenta invernal que se acercaba rápidamente a los grandes bancos. Sin embargo, era común que los grandes bancos lidiaran con este clima. A pesar de que el pronóstico predecía que esta tormenta no era algo que se tomara a la ligera, la tripulación siguió confiando en la resistencia de su plataforma. A lo largo del día, la tormenta se desató y una sensación de tensión llenó el aire. Aún así, el trabajo continuó. Alrededor de las 4:30 de la tarde, la tripulación comenzó a darse cuenta de que la tormenta pronto alcanzaría su punto máximo. Con las estruendosas olas rompiendo contra el Ocean Ranger, el océano los estaba superando lentamente. No pasó mucho tiempo antes de que la tormenta estuviera en pleno apogeo. Mientras la tripulación luchaba contra olas continuas de 11 metros, la charla de radio confirmó lo inevitable. Las cosas se pondrían mucho peor. A las 7 de la tarde se desató el caos, una ola monstruosa golpeó una plataforma cercana, los equipos Setco 706 y Zapata Uglan causando daños. A medida que las olas chocaban contra el Ocean Ranger, la charla de radio entre la plataforma y los barcos circundantes era de pánico y confusa. En la conmoción, también perdieron un bote salvavidas, pero el Ocean Ranger logró resistir la embestida. Pero eso estaba a punto de cambiar. Desde que se detuvieron las operaciones, la tripulación intentó mantener la estabilidad, pero su fe en las capacidades de la plataforma comenzó a flaquear.
cuando las olas de 16 a 19 metros golpearon contra la plataforma. A pesar de su experiencia, la tripulación no podía prepararse para la embestida de las olas que azotaban la enorme máquina. En medio de la tormenta invernal extrema, la tripulación luchó por sus vidas, haciendo todo lo posible para proteger la plataforma y garantizar su seguridad. Tuvieron que enfrentarse a la realidad de que su plataforma, que se creía insumergible, podría hundirse. A medida que avanzaba la noche, alrededor de las 9 de la noche, una poderosa pared de agua golpeó al Ocean Ranger, rompiendo la ventana de babor e inundando la sala de control del tanque de lastre. El agua de mar y los vidrios rotos llenaron la sala de control, haciendo funcionar mal los controles automatizados casi al instante. A medida que los controles chisporroteaban y se cortocircuitaban, la tripulación notó que los interruptores y las válvulas parecían estar funcionando solos. Por el momento, las cosas no parecían serias y la tripulación limpió rápidamente los escombros. Continuaron manteniendo un patrón de espera. Desafortunadamente, las cosas estaban a punto de empeorar. El agua de mar que entró en la sala de control de lastre provocó una reacción en cadena que provocó un fallo catastrófico de los sistemas eléctricos críticos del interior. La tripulación se puso a la defensiva, pero la plataforma siempre estuvo destinada a funcionar automáticamente. Al darse cuenta del problema en el que se encontraban, el equipo no sabía cómo controlar los tanques de lastre manualmente. A través de los tanques de lastre, la capacidad de la plataforma para mantener el equilibrio se vio comprometida. La tripulación se desconectó de la sarta de perforación y cortó el dispositivo de prevención de reventones. La perforación se detuvo, desviar todos los recursos para hacer frente a la inestabilidad de la plataforma era ahora su única prioridad. Con una ventana destrozada, los sistemas críticos se comprometieron ante una violenta tormenta. La situación a bordo de la plataforma se estaba deteriorando rápidamente. Poco a poco, la tripulación se dio cuenta de lo poco preparados que estaban para este desastre. A medida que la tormenta arreciaba, el Ocean Ranger comenzó a escorarse, empeorando con cada hora que pasaba. Más olas azotaban la plataforma, y el océano parecía decidido a hundir la plataforma en sus profundidades. A medianoche, otra ola rebelde se estrelló contra la proa, inundando de nuevo los componentes críticos de los sistemas de lastre. La tripulación, ya exhausta y maltratada por la tormenta, se enfrentaba ahora a una plataforma que se hundía sin forma de escapar. En la oscuridad de la noche, el oficial a cargo de las comunicaciones móviles en el Ocean Ranger envió una señal de socorro a la costa. El mensaje era simple, pero aterrador. La plataforma se inclinaba y se llenaba de agua. Presa del pánico, la tripulación solicitó ayuda al cercano buque de suministros Seaforth Highlander alrededor de la 1 de la mañana. A medida que la situación se convirtió en una emergencia en toda regla, los hospitales cercanos en St. John's y la Guardia Costera Canadiense también fueron alertados sobre el problema. A la 1:10 de la mañana, el Ocean Ranger envió llamadas de auxilio desesperadas mientras se apresuraban a manejar la crisis. A pesar de lo traicionera que fue la tormenta, los equipos de rescate estaban decididos a salvarlos. A medida que cada ola arañaba la plataforma, el Seaforth Highlander luchaba por alcanzarlas. A la 1:30 de la madrugada, el Ocean Ranger transmitió su último mensaje: "Vamos a las estaciones de botes salvavidas". No hubo más comunicaciones por radio del Ocean Ranger. Incapaces de prepararse adecuadamente para la magnitud de esta tormenta, la tripulación se dejó llevar por el miedo y el pánico. A pesar de la severa escora y el pésimo estado del aparejo, la tripulación logró lanzar un bote salvavidas. A las 2:20 los tripulantes lanzaron bengalas. El Seaforth Highlander alcanzó el bote salvavidas y lanzó sus líneas de rescate, pero antes de que el equipo pudiera subir a alguien a bordo, la tormenta golpeó el bote salvavidas contra el barco de rescate. En cuestión de segundos, las olas espumosas se tragaron a la tripulación de la plataforma dispersa. El Seaforth Highlander trató desesperadamente de salvar a alguien, a cualquiera, pero no pudieron salvar ni una sola alma. El mar agitado, los fuertes vientos y la escasa visibilidad comprometieron su capacidad para mantenerse a salvo. En ese momento, los rescatistas se vieron obligados a detener las operaciones. En este punto, las olas superaban los 15 metros y chocaban continuamente contra la plataforma. A las 2:30 de la madrugada, un helicóptero de rescate llegó para ayudar. Sin embargo, todo lo que pudieron ver fueron cuerpos flotando en el agua.
Todos los que intentaron salvar ya se habían ahogado o sucumbido al frío. Sin otras opciones, el equipo de rescate dejó de buscar y se vio obligado a esperar a que pasara la tormenta. A las 3:13 de la madrugada, el Ocean Ranger volcó y se hundió en las implacables profundidades del Atlántico. No hubo supervivientes y no quedó nada para la otrora poderosa plataforma. El Ocean Ranger, que se creía insumergible, sucumbió al océano. A pesar de sus esfuerzos, los 84 miembros de la tripulación perecieron en el mar. La pérdida del Ocean Ranger fue una llamada de atención para la industria petrolera. El Ocean Ranger, una vez considerado indestructible, sucumbió ante la furia del Atlántico. Aquel 14 de febrero de 1982, la tormenta invernal selló el destino de 84 valientes, revelando la vulnerabilidad humana frente al poder implacable de la naturaleza. La tragedia dejó una marca imborrable en la industria petrolera y en las familias de los desaparecidos. Como resultado, se estableció la Fundación de Familias de Ocean Rangers para brindar apoyo a las familias de los hombres que perdieron la vida. El 28 de abril del año 2000, durante unas vacaciones en Dahab, Egipto, el joven instructor de buceo ruso Yuri Lipsky se embarcó en una inmersión técnica en el infame agujero azul, conocido como el cementerio de los buceadores. A pesar de las advertencias y la falta de equipo adecuado, Yuri decidió enfrentar las profundidades de este traicionero sumidero submarino. Lo que comenzó como una emocionante inmersión, se convirtió en una horrible pesadilla. El 28 de abril del año 2000, durante unas vacaciones en Dahab, Egipto, el instructor de buceo ruso de 22 años, Yuri Lipsky, quiso hacer una inmersión técnica en el fondo de un sumidero azul profundo. Preguntó por un buzo técnico experimentado para que lo acompañara, pero todos se negaron, diciéndole que era demasiado peligroso, ya que solo se quedaría allí por 2 días, y los preparativos para tal inmersión tomarían semanas y equipo especial. Pero Yuri estaba decidido. A pesar de las negativas, la falta de equipo especial y solo 2 días para prepararse, el joven instructor de buceo decidió hacer lo impensable. El agujero azul es un enorme sumidero natural que se encuentra a pocos metros de la orilla, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad. Su estructura submarina alcanza profundidades de hasta 130 metros, con el fondo inclinado en ángulo, que conduce gradualmente al borde de un acantilado, antes de sumergirse abruptamente a las profundidades. A menudo conocido como el cementerio de los buceadores, el sumidero submarino de aproximadamente 130 metros de profundidad tiene fama de tener la mayor cantidad de muertes de buzos en el mundo, con estimaciones que oscilan entre 130 y 200 muertes en la última década, lo que lo convierte en uno de los lugares de buceo más peligrosos del planeta. No se sabe hasta qué punto Yuri era consciente de esto, pero lo que seguramente no sabía es que su obstinada inmersión pronto se convertiría en una pesadilla. Equipado con su equipo de buceo, Yuri entró al agua alrededor de las 5 de la tarde. Para documentar su viaje, usó una cámara de video atada a su cabeza para mostrar la inmersión desde su propia perspectiva. Varios otros buzos estaban presentes, como se ve en las imágenes. Lo que la cámara no muestra es que, según los testigos, Yuri no llevaba una botella de buceo extra. Este fue un error crítico. Sin él, corría el riesgo de sufrir narcosis por nitrógeno, una condición letal que puede hacer que los buzos de repente se sientan borrachos e incapaces de tomar decisiones racionales. A medida que Yuri descendía, lentamente comenzó a alejarse del grupo y la cantidad de personas a su alrededor disminuyó. Pronto, solo estaban Yuri y su cámara rodante. Al principio, todo parecía estar bien. La luz del sol se hizo más tenue a medida que Yuri se hundía lentamente en el océano. Ya sea que fuera consciente de ello o no, cada pocos metros, su conciencia comenzaba a cambiar lentamente. A 10 metros por debajo, sus pulmones ahora solo tomaban la mitad de la cantidad de aire que había estado en la superficie. Sin embargo, respiraba constantemente aire cada vez más denso y su torrente sanguíneo absorbía cada vez más nitrógeno. Las pautas de buceo recreativo prohíben viajar a menos de 40 metros. Yuri estaba descendiendo mucho más allá de los 40 metros, pero peor aún, no estaba monitoreando activamente su profundidad. En cuestión de segundos, Yuri comenzó a hundirse incontrolablemente. Trató desesperadamente de frenar su descenso, pero fue en vano.
Inflar su dispositivo de control de flotabilidad no tenía ninguna utilidad. Era demasiado pesado. La presión del agua aumentó rápidamente, lo que a su vez aumentó la presión dentro de los pulmones de Yuri. Empezó a entrar en pánico. La superficie del agua continuó desapareciendo sobre él y la narcosis por nitrógeno afectó su movilidad y distorsionó su mente cuanto más se desplomaba. En lo que parecieron unos segundos, superó los 80 metros, más del doble del límite para el buceo recreativo. En un intento desesperado por subir a la superficie, trató de inflar aún más su dispositivo de control de flotabilidad, pero ya estaba lleno y de repente se abrió. El aire salió de su pecho, sellando su destino. Finalmente, a poco más de 91 metros, Yuri aterrizó boca abajo en el fondo del mar. A las 5:11 de la tarde del 28 de abril de 2000, la cámara dejó de grabar. Sin embargo, sorprendentemente, esto no es lo último que la cámara capturaría. Aproximadamente una semana después, el 5 de mayo, la cámara volvería a encenderse, esta vez en manos de un buzo técnico egipcio local llamado Tarek Omar. Lo que descubrió ese día te provocaría escalofríos. En el lapso de poco más de 7 minutos, Yuri había pasado de estar parado en una playa soleada a yacer muerto en el fondo del agujero azul y lo había capturado todo en video. Ahora, era un descubrimiento espeluznante que esperaba ser encontrado. El encargado de encontrarlo fue Tarek Omar. Como experto en buceo local con vasta experiencia en rescate, Tarek Omar tenía la poco envidiable tarea de ser la persona a la que llamar cuando ocurrían accidentes en el sitio de buceo más mortífero del mundo. Después de que Yuri no regresara de su inmersión en el agujero azul, Omar recibió la llamada que nunca espera recibir. Omar trata cada emergencia como una misión de rescate, pero lamentablemente, con demasiada frecuencia terminan siendo simplemente sobre la recuperación del cuerpo. El caso de Yuri Levski no fue diferente. Primero, Omar tuvo que entrar en el agujero azul y examinar la situación. El sitio es tan grande que esto tomó un día entero. Omar dice que finalmente encontró a Yuri tendido boca abajo en el fondo del océano, inmóvil. No había nada que Omar pudiera hacer. Era evidente que Yuri había estado muerto desde mucho antes de que nadie supiera que había desaparecido. Al segundo día, Omar volvió a entrar al agua, esta vez para recuperar el cuerpo de Yuri. Ahora, lo único que le quedaba por hacer a Omar era averiguar qué había pasado realmente. Se dio cuenta de varias cosas sobre el estado en el que se encontraba Yuri. Una de ellas era que, según Omar, Yuri tenía unos 12 kilos de plomo en su cinturón, lo que, combinado con su otro equipo, sugería que Yuri llevaba demasiado peso para una inmersión tan peligrosa. Omar también notó la ruptura del compensador de flotabilidad de Yuri, así como el hecho de que aparentemente entró al agua con solo 12 litros de aire comprimido. Pero eso no es todo. Además, Omar vio la cámara de Yuri. Inicialmente, asumió que estaba rota porque se supone que ese tipo particular de cámara solo funciona a una profundidad máxima de 75 metros. Pero considerándolo parte de la evidencia a recolectar, lo sacó a la superficie junto con el equipo de Yuri y su cuerpo sin vida. Erróneamente, Omar pensó que esta parte de la prueba había terminado. Fue solo después de ponerse en contacto con las autoridades locales y clasificar los restos que Tarek Omar hizo un descubrimiento de infarto. La cámara había sobrevivido. No solo eso, sino que el video que había capturado durante la inmersión aún estaba intacto. Omar probablemente se convirtió en la primera persona en ver lo que ahora es uno de los videos de buceo más vistos jamás grabados. A pesar de lo devastador que fue verlo, Omar dice que el video pareció confirmar muchas de sus sospechas. Ahora cree que Yuri murió debido a 3 causas principales. 1. Su equipo lo hacía demasiado pesado. 2. Su chaleco falló. Y 3. Lo más importante, claramente sufría de narcosis aguda por nitrógeno. Pero incluso ver el video y ver sus peores temores confirmados no fue la parte más difícil para Omar. La madre de Yuri estaba en Dahab. De hecho, fue ella quien se puso en contacto con Omar diciendo que no había tenido noticias de su hijo y que estaba preocupada por su seguridad. Omar dijo más tarde que si hubiera sabido de las imágenes de la cámara de video, las habría inundado. Ninguna madre debería tener que ver a su propio hijo ahogándose ante la cámara. Pero en cambio, las pertenencias de Yuri fueron devueltas a su madre, incluida la cámara con las desgarradoras imágenes. Omar dice que sigue obsesionado por el hecho de saber que la madre de Yuri
Tuvo que ver lo que incluso a completos extraños les resulta imposible de ver. Pero en realidad tuvo la oportunidad de evitar que Yuri hiciera la inmersión que finalmente le quitó la vida. Tarek Omar había conocido a Yuri Lipski cuando Yuri caminaba por Dahab, tratando de encontrar un compañero de buceo. Al igual que los demás, Tarek le había advertido encarecidamente a Yuri que no intentara sumergirse. Sabía por experiencia que era muy probable que algo así sucediera. Pero trágicamente, como todos los demás, Yuri ignoró sus advertencias. En cambio, Yuri se convirtió, en un sentido muy oscuro, en el buceador más famoso del mundo, al menos para ese momento. Si bien la muerte de Yuri puede haber disuadido a muchos de ponerse un traje de buceo, también ha servido como una profunda advertencia durante más de 2 décadas dentro del deporte. Hoy en día, el acantilado firmado por la entrada al agujero azul está lleno de lápidas y pequeños monumentos. La tragedia de Yuri Lipski, documentada en su propia cámara, se convirtió en una advertencia eterna para los buceadores de todo el mundo. Su madre, desgarrada, recibió las pertenencias de su hijo, enfrentándose al dolor inconmensurable de verlo en su último viaje. Era una fría tarde invernal en Berlín, en diciembre de 2022. En el lujoso vestíbulo del Radisson Collection Hotel, los huéspedes se relajaban, fascinados por el majestuoso Aquadome, el acuario cilíndrico más grande del mundo. Sin embargo, nadie podía prever que en pocas horas, la tranquilidad se rompería en 1000 pedazos y una catástrofe inimaginable desataría el caos y la destrucción en el corazón de la ciudad. Es una tarde fría e invernal en Berlín. Sin embargo, aquí, en el vestíbulo del Radisson Collection Hotel, en el corazón de la ciudad, no lo sentirías. Los huéspedes descansan en cómodos sillones y sofás, tal vez disfrutando de una bebida en el bar del atrio del hotel de 5 estrellas. Su mirada a menudo vaga por la pieza central del vestíbulo del hotel. Justo encima de la barra se encuentra el acuario cilíndrico independiente más grande del mundo, el Aquadome. Es impresionante. Con una altura de 16.5 metros, contiene 1 millón de litros de agua salada. Desde su apertura en 2003, el acuario ha sido el hogar de más de 1.500 peces tropicales. Se ha convertido en una atracción popular. El paseo en ascensor por el interior del acuario es un punto culminante para muchos visitantes. A menudo, incluso eligen habitaciones con vistas al acuario. Después de la cena, observan el mundo submarino desde su cama mientras se duermen. Pero en las primeras horas de la mañana del día siguiente, el sueño pacífico llega a su fin. 1 millón de litros de agua se precipitan por el vestíbulo del hotel como un tsunami. Las masas de agua barren todo a su paso. Un empleado del hotel en la planta baja es empujado a través de una pared. El agua salada atraviesa la fachada del hotel y se vierte en la calle. Pocos minutos después del incidente, el departamento de bomberos está en la escena. De alguna manera, nadie murió. Solo 2 personas sufrieron heridas leves. Si hubiera sucedido solo unas horas antes, hubiera sido catastrófico. Sin embargo, la magnitud de la devastación es asombrosa y la fuerza del agua que corrió dejó un rastro de destrucción. Al menos otras 6 tiendas cercanas al hotel resultaron dañadas. No queda nada del acogedor ambiente de la sala de estar en el interior. En cambio, hay caos, destrucción e innumerables peces muertos. Muy pocos han sobrevivido a la ruptura del acuario. Los que lo hicieron fueron rescatados. Inmediatamente, comienza la investigación del caso. ¿Cómo podría haber sucedido esto? ¿Por qué estalló el Aquadome? Desafortunadamente, no hay una cámara de vigilancia dirigida al acuario. Entonces, lógicamente, hablan con personas que estaban en el hotel en ese momento. Tal vez vieron algo. Uno de ellos es un empleado de un hotel de 42 años llamado Jorge Marín. Marín está en el turno de noche y en realidad, no se suponía que estuviera trabajando ese día. Espontáneamente sustituyó a un colega. Es una tarde de jueves normal y Jorge está sentado en la planta baja del edificio, en la oficina trasera de la computadora, a unos 20 metros del acuario. Cuando de repente, oye un ruido fuerte y se levanta y camina hacia el vestíbulo para comprobarlo, pero no llega muy lejos. Apenas unos segundos después, está completamente bajo el agua. El agua rompe a través de una pared que no está soportada y lo arrastra con ella. Aterriza en la chocolatería Lindt,
justo al lado, enterrado bajo todo tipo de deliciosos desechos. No puede moverse, pero él está consciente y puede respirar y pide ayuda. El departamento de bomberos llega y lentamente retiran los escombros sobre él hasta que lo liberan. De camino a la ambulancia, Marine apenas puede creer la suerte que tuvo. Acaba de sobrevivir al estallido del acuario independiente más grande del mundo. Sin embargo, Marine no pudo ver qué causó que el acuario explotara. Así que no hay grabaciones de vigilancia, ni testigos. Surgen las especulaciones. El Aquadome es un cilindro hecho de vidrio acrílico. A pesar de su nombre, el vidrio acrílico no es un vidrio en el sentido tradicional, sino un tipo de plástico. El material es particularmente popular por su resistencia a la rotura y se considera un material de construcción que se mantiene estable durante mucho tiempo. Sin embargo, los investigadores y el público sospechan en un primer momento que la fatiga material fue la causa de la catástrofe. ¿Fue acaso un acto de sabotaje? ¿Alguien dañó el acuario al disparar? ¿Hubo un terremoto o el movimiento en la subestructura provocó la ruptura? Las teorías van desde las fluctuaciones de temperatura y los errores de construcción hasta el uso de un líquido de limpieza incorrecto. El propietario del hotel, Union Investment, quiere saber la causa exacta. Así que contratan al experto en acrílico Christian Van Dam y al examinador de materiales Robert Kirchner para llegar al fondo de todo este lío. Se recoge cada pieza de vidrio del acuario, desde el vestíbulo del hotel hasta la calle. Bonten y Kirchner comienzan a examinar los fragmentos y cada pieza está fotografiada, numerada y ordenada por tamaño. El Aquadome no se vuelve a montar, sino que lo dispersan en el suelo en un almacén de Brandeburgo. Reconstruyen donde estaba cada fragmento en el Aquadome. Con esta técnica, es posible que puedan averiguar dónde comenzó el daño. Surge un gigantesco rompecabezas de 700 piezas que ocupa una superficie de 578 metros cuadrados y pesa un total de 90 toneladas. Todo armador de rompecabezas profesional sabe que hay que empezar por los bordes. Los expertos hacen lo mismo, identifican las piezas del borde principalmente en función de su grosor. La pared del cilindro es más gruesa en el borde inferior que en el superior. Esto les permite averiguar lentamente dónde estuvo una vez cada fragmento. Este rompecabezas lleva meses. Algunos fragmentos de vidrio incluso se examinan bajo un microscopio y se analizan químicamente. En octubre de 2023, el experto Christian Van Dam presenta sus resultados finales. Tienen 3 hipótesis posibles para el daño. La primera fue el ensamblaje de los paneles acrílicos. Cuando se construyó el Aquadome en 2002, el acuario no se transportó en una sola pieza. La empresa estadounidense Reynolds Polymer Technology fue contratada para construir los tubos acrílicos. 15 paneles acrílicos fueron fabricados en Colorado y llevados a Alemania. Fue un proyecto de construcción increíblemente complejo. En el futuro vestíbulo del hotel, las piezas individuales se conectaron y pegaron cuidadosamente. La forma exacta en que ensamblaron los paneles acrílicos, sin costuras visibles, sigue siendo un secreto de la empresa. Luego, el acrílico se pule meticulosamente durante semanas. Como resultado, la vista del pez es tan clara como mirar por la ventana de su oficina. Después de meses de trabajo, la construcción finalmente está terminada. 1 millón de litros de agua salada se llenan en el acuario. Y poco tiempo después, se permite la entrada de los primeros habitantes. El Aquadome está terminado, se convierte en una atracción popular y a veces incluso había visitas guiadas. Era el tanque independiente más grande del mundo y el único con ascensor. El pez más famoso de este tanque era el pequeño pez azul con una aleta caudal amarilla. Este pez es conocido por casi todos los niños del mundo gracias a la historia de la película Buscando a Nemo. Pero casi 20 años después, el Aquadome es destruido. Es posible que una costura adhesiva se haya soltado en diciembre de 2022. La segunda teoría tenía que ver con pequeñas grietas en la superficie. Un acuario tan grande, con toda su vida marina, naturalmente requiere mucho trabajo y cuidado. Debe asegurarse de que el agua esté siempre a la temperatura ideal para los peces tropicales. Todos los días, los buzos nadaban en el Aquadome y limpiaban el acuario. La vista de los peces siempre tenía que ser tan clara como la vista desde la ventana de su oficina. A veces, sin embargo, también necesita cuidados más intensivos.
se notó que las juntas de la base tenían fugas y el agua goteaba en el vestíbulo. Esto no importaba para la estabilidad del Aquadome, pero un acuario no debería gotear de todos modos. Entre 2019 y 2020, el Aquadome se sometió a una profunda renovación. Para ello, se retiraron todos los peces del acuario y se drenó el agua por completo. Pero aquí está la cosa. Cuando el acrílico absorbe la humedad, la superficie se expande y cuando se seca, se encoge. Esto puede hacer que se formen pequeñas grietas en la superficie. Podría ser que el acuario no se volviera a llenar de agua lo suficientemente pronto. Esto podría haber causado que la pared se secara, lo que provocó tensiones en el vidrio acrílico que pueden haber causado grietas. La última teoría fue que los expertos también encontraron fotos del proceso de renovación. En estos, vieron que los renovadores estaban usando un martillo y un cincel. Es posible que, sin querer, causaran una pequeña muesca en la junta durante su trabajo. Con el tiempo, esto podría haber causado una grieta. Durante meses, los expertos trabajaron incansablemente en este enorme rompecabezas. Sin embargo, al final, sigue siendo incompleto. En última instancia, no pueden precisar el origen de la grieta. Las tres hipótesis son posibles. Desafortunadamente, y de manera bastante insatisfactoria, no hay una respuesta definitiva. Pero la explosión del Aquadome dio lugar a otras discusiones importantes. Numerosos peces tropicales muertos, 2 personas heridas que sobrevivieron a un evento traumático y daños por decenas de millones. Después del desastre, las organizaciones de bienestar animal criticaron mantener peces tropicales en acuarios gigantes. Una organización argumentó que, en primer lugar, no se debería permitir el uso de peces como decoraciones vivientes. Según Nabu, los peces son sintientes y son vertebrados altamente desarrollados que no deben mantenerse detrás de un vidrio solo para nuestro entretenimiento. En lugar de vivir en su hábitat natural, estos peces están hacinados en un tanque de vidrio. PETA incluso presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Berlín por matanza de animales. Aquadome no es el primer gran acuario que se rompe. En 2012, el vidrio de un tanque de tiburones al aire libre en un centro comercial en Shanghái, China, se rompió. La causa fue probablemente una combinación de temperaturas bajo cero, agua caliente y material débil. 16 personas resultaron heridas. Estas tragedias pueden plantear preocupaciones sobre la seguridad de acuarios tan grandes, pero también cuestiones éticas fundamentales sobre el mantenimiento de animales marinos en cautiverio. ¿Deberíamos hacer eso en primer lugar? Tal vez el Aquadome sea una oportunidad para centrarse en una forma más respetuosa de tratar la vida marina. A principios de 2023 se conoció la noticia de que el Aquadome no será reconstruido. En el cálido y luminoso fin de semana de septiembre de 1984, 3 buzos intrépidos, liderados por Nuno Gómez, se adentraron en las misteriosas profundidades de las cuevas de Sterkfontein, Sudáfrica. Atraídos por la promesa de descubrir secretos ancestrales, Nuno, Peter y Malcolm se aventuraron en los oscuros y claustrofóbicos pasajes submarinos. Sin embargo, lo que comenzó como una exploración ordinaria, pronto se tornaría en una lucha desesperada por la supervivencia. Era un cálido fin de semana de septiembre de 1984 cuando 3 buzos, liderados por Nuno Gómez, fueron a realizar una inmersión ordinaria de 20 minutos, a la cámara más lejana previamente explorada en las cuevas de Sterkfontein, Sudáfrica. Este sistema de cuevas encanta a los arqueólogos de todo el mundo debido a sus fósiles de la antigüedad. Uno de los más antiguos es un esqueleto de 2.3 millones de años de antigüedad de los primeros humanos que ayuda a comprender la evolución. Esta cueva consta de un 90% de cueva seca y solo un 10% de cueva húmeda sumergida que nunca fue completamente mapeada o explorada durante ese tiempo. Este hecho podría haber intrigado a los buzos para encontrar algo que pusiera sus nombres en los libros de historia. Nuno Gómez, junto con sus amigos Peter Verhulst y Malcolm Keating, sabían exactamente dónde estaban buceando. Nuno había explorado este viaje solo 2 semanas antes, por lo que todos acordaron seguirlo. Tuvieron que pasar por una serie de sumideros y cámaras, incluida la famosa cámara del elefante, que se asemeja a una roca que parece un elefante con su trompa.
Después de unos 120 metros de inmersión a través de pasajes estrechos y claustrofóbicos, llegaron a su destino. La cámara era de forma ovalada, no muy grande, tal vez 3 metros de ancho y 1 metro de alto. Fue emocionante explorar tales cámaras. Quién sabe, tal vez este fue el lugar donde estuvieron los primeros humanos, hace 2,5 millones de años. Los tres estaban emocionados, e incluso planeaban volver la próxima vez para explorar todas las otras cámaras inexploradas dentro de la cueva. Después de un corto tiempo de emoción, nadaron de regreso lentamente, en fila india y en el mismo orden. Primero Nuno, luego Malcolm y finalmente Peter. A los pocos minutos de la inmersión, Malcolm se dio cuenta de que Peter estaba haciendo lo que siempre hacía. Seguía explorando. Una cualidad que Peter definitivamente tenía era el coraje. Estaba acostumbrado a lugares oscuros y estrechos, y no era propenso a entrar en pánico en el entorno subterráneo y submarino. Junto con ese coraje iba su naturaleza independiente y su imprudencia a veces. Esta vez estaba fuera de la línea, observando algo con su linterna. Siempre tuvo la esperanza de encontrar algunos artefactos relacionados con los esqueletos de 1 millón de años de antigüedad encontrados anteriormente. Esta vez no había nada de interés en la parte inferior, así que siguió de regreso a la línea. Malcolm y Nuno se detuvieron un momento, mirando a su alrededor con la esperanza de ver a Peter, y afortunadamente, después de unos minutos, vieron una luz tenue que salía de uno de los pasillos laterales. Si tan solo pudieran gritarle bajo el agua que no volviera a hacer esto nunca más y que siguiera la línea. Solo unos minutos después de la inmersión, después de haber pasado la restricción en la cámara de Milner Hall, Malcolm le hizo una señal a Nuno tirando suavemente de su aleta de que Peter había desaparecido de nuevo. La cámara de Milner Hall era bastante grande y estaba perforada con cavidades y pasajes laterales. Había 2 rutas posibles a su alrededor, y los 2 buzos no sabían si Peter se había quedado detrás de ellos o los había pasado desapercibido, utilizando los posibles pasajes paralelos al costado de la cámara. Después de un rato esperando en Milner Hall, no había rastro de Peter. No había burbujas, ni luces, ni ruido. Después de la búsqueda infructuosa a lo largo de la ruta original, ambos buzos tomaron una línea adicional y revisaron todos los pasajes laterales, sin ir más allá de unos pocos metros para evitar perderse. Buscaron durante otras 4 horas hasta que se quedaron sin aire en todos sus cilindros. Era el momento de pedir ayuda profesional. Los primeros en llegar al lugar fueron buzos de la brigada de bomberos, que se negaron a bucear debido a la falta de experiencia en buceo en cuevas. El agua ahora estaba turbia debido al limo en suspensión. La visibilidad se redujo a aproximadamente 1 metro. Al menos tenían cilindros nuevos. Así que Nuno también llamó a un compañero de buceo, Craig Stevenson, que había estado en este mismo túnel con él solo unas semanas antes. Los dos continuaron con la búsqueda. Antes de que llegara la policía de buceo, Nuno estaba a cargo. Era de madrugada y el cuerpo de Peter no había sido encontrado. Todo el mundo estaba convencido de que a partir de ese momento no sería más que una recuperación del cuerpo. Si tan solo supieran que Peter estaba en algún lugar luchando por su vida. Tenía verdadera curiosidad por ver un poco más allá de la zona de seguridad explorando los pasajes laterales. Sterkfontein no es un lago del que simplemente se pueda salir saliendo a la superficie. Es un entorno aéreo. Es una cueva oscura y engañosa. En la entrada, encanta con agua cristalina, silencio y tranquilidad a solo 4 metros de profundidad. Abajo, en el fondo, el limo es espeso, acumulado durante millones de años. Después de unos metros del pasillo principal hacia un pasillo desconocido, Peter, como siempre, decidió regresar, pero había perdido todo sentido de la orientación. Lo aterrador de estar perdido en una cueva, es que se necesita algún tiempo para comprender que, de hecho, estás perdido. Primero piensas que debería ser así. Después de nadar un rato, te das cuenta de que no estás donde pensabas que deberías estar. Tomas otra vuelta con un resultado similar. Cada giro parece familiar y al mismo tiempo diferente. Peter comenzó a entrar en pánico, la adrenalina corría por sus venas cuando se dio cuenta de que no tenía idea de qué giro tomar. Desesperadamente, nadó de un lado a otro, y finalmente notó un agujero sobre él con un reflejo plateado más allá. El agujero era pequeño, pero Peter decidió intentar colarlo. Rascó su equipo y su ropa, pero logró pasar,
lo que le dio un rayo de esperanza. Peter se sorprendió al emerger en una pequeña cámara de aire con una isla. Estaba oscuro y silencioso, pero con su pequeña linterna pudo mirar a su alrededor y ver algunos pequeños pasajes que conducían a destinos desconocidos. La emoción inicial se desvaneció lentamente cuando se dio cuenta de que nadie venía y que no tenía idea de cómo escapar. Después de varios intentos de encender su luz en el agua y gritar, Peter decidió sentarse en la isla y esperar. Apagó la linterna para conservar los 30 minutos restantes de batería. Sabía que todavía había mucho oxígeno en su tanque si tan solo supiera en qué dirección nadar. Tenía miedo de quedarse atascado en medio del laberinto submarino. Después de un tiempo estaba exhausto y se quedó dormido, sin darse cuenta de que esto lo llevaría a una confusión aún mayor. Cuando abrió los ojos, nada había cambiado. Todavía estaba oscuro y silencioso. Peter había perdido la noción del tiempo. Podría haber dormido 5 minutos o incluso 5 horas. Sin luz, sin comida y sin referencia para el tiempo, Peter no estaba seguro de cuánto tiempo tendría que esperar para ser descubierto. Aunque tenía mucho aire y agua potable, se dio cuenta de que su situación era grave. Rápidamente se le ocurrió que podrían creer que se había ahogado. Fue un reto angustioso. Esperar era su única opción, confiando en la esperanza de que la búsqueda continuaría hasta que lo encontraran. Después de la primera noche de búsqueda, la policía cerró las cuevas húmedas y secas, prohibiendo a cualquiera bucear o hacer espeleología. Incluso si Peter hubiera encontrado una bolsa de aire, habría sucumbido a la hipotermia hace mucho tiempo en los túneles húmedos. La policía no permitió que ningún civil se uniera a su misión de buceo, ni siquiera Nuno. A medida que pasaba el tiempo, Peter se dio cuenta de que era difícil para los rescatistas encontrarlo. No sabía si habían pasado una semana o 3 y sentía hambre en la oscuridad. Mientras su linterna funcionaba, encontró algunos caminos que podrían llevarlo fuera del agua. Ahora en la oscuridad, caminó con cuidado alrededor de su habitación y siguió un camino a unos 30 metros del agua, pero solo conducía a un callejón sin salida. Vio otros caminos estrechos, pero tenía miedo de entrar, preocupado de quedarse atascado. Ahora, debilitado por el hambre y soportando el confinamiento solitario en la oscuridad durante semanas, se enfrentaba a una realidad insoportable. Las investigaciones han demostrado que las personas pueden experimentar alucinaciones y deterioro mental en cuestión de horas de completo silencio y falta de estímulos visuales. Día tras día, Peter soportaba en un estado mental incierto, mientras su cuerpo se deterioraba utilizando su propio tejido muscular para su sustento. La abstracción es inherentemente traumática, pero cuando se combina con la ausencia de luz, sonido e interacción social, la agonía que soportó Peter se vuelve inimaginable. El crecimiento de su barba era el único indicador fiable del tiempo. Con su vello facial significativamente más largo, proporcionaba una vaga sensación del paso de los días o semanas, probablemente pasando la mayor parte de su tiempo dormido debido a la falta de sustento y la ausencia de luz para marcar la vigilia. Las funciones biológicas de Peter se deterioraron gradualmente. Después de soportar semanas de hambre y perder 44 libras de peso corporal, apenas se aferraba a la vida. La desesperación palpable era abrumadora mientras luchaba por mantenerse con vida. Después de 6 semanas de buceo, la policía terminó su búsqueda sin encontrar nada. Una vez que se levantó la prohibición de Sterkfontein, Roger y Nuno no perdieron tiempo en regresar al sitio. Roger, junto con los voluntarios de Sasa, optaron por explorar una cueva seca, mientras que Nuno se sumergió de nuevo en la cueva húmeda. Sorprendentemente, el primer día, Nuno descubrió una conexión con la cueva seca, lo que le dio a Roger una pista potencial sobre dónde buscar a Peter. Poco después, Roger localizó a Peter usando una entrada seca. Su cuerpo fue descubierto en una pequeña cámara cerca de un sumidero, ubicado aproximadamente a 100 metros de la salida seca más cercana. Las marcas en las paredes de la cámara indicaban sus intentos de indicar a los rescatistas su posición. Debió de oírlos, en particular al buzo de la policía que nadaba a solo 10 metros de la entrada del sumidero. Peter había sucumbido a la inanición, lo que resultó en una pérdida de 44 libras. La longitud de su barba indicaba que había pasado 3 semanas esperando el rescate del equipo, todo en vano. Pedro dejó un mensaje escrito en la pared de la cueva adyacente al lugar donde fue encontrado. Decía: "Te quiero, Shirley y mamá".
Mi nombre es José y te agradezco por ver este video. Si te ha gustado, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte para más contenido en el futuro. Gracias de nuevo y espero que nos veamos en el próximo video.